mis hermanos. Buenos días. Vamos a nuestro capítulo que nos toca el día de hoy. ¿Capítulo qué? Vamos a leer desde el 2:15 en adelante, amén. ¿Lo tienen? A discreción, atención, firmes para leer la palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, antifonalmente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, tras eso me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sigan en el 3. Oh caras insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? También sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿A quién pues os ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creer de Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Un hombre muere y es trasladado al cielo. Y como reza la tradición de algunos, ¿quién está en la puerta? Pedro. Y ese hombre le dice: oye, Pedro, yo cuando estuve en la tierra, duré mis 60 años con mi esposa y nunca le fui infiel. Y Pedro le dice: te ganas 3 puntos. Y luego le dice: y también fui un hombre honesto y nunca le quité nada a nadie. Te ganas 1 punto. Y aparte de eso, fui a la iglesia, apoyé la iglesia, di mis ofrendas, mis diezmos y traté de que la iglesia estuviera bien. Te ganas 2 puntos. Y el hombre dice: definitivamente dependo de la gracia de Dios para poder entrar a este lugar.
Y lo que nosotros a veces no entendemos es que la gracia de Dios es algo que no merecemos. ¿Cuántos de nosotros creemos que sí merecemos la gracia de Dios? La mayoría. Dios nos debe algo, nos debe un favor. Y eso es lo que muchas veces pensamos y creemos. Vamos a hacer un recorderis de la clase anterior. Hablábamos de Pablo, ¿cierto? De su llamamiento. ¿En qué oficina trabaja el apóstol Pablo? En la oficina de Antioquía. Y la de Pedro y la de Jerusalén, en la parte de abajo. Recordemos que fue cuando ellos estuvieron en Antioquía que el Espíritu del Señor dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y Pablo aquí comienza cuán difícil es nosotros llevar la vida cristiana cuando tenemos tantos hombres que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Hay veces no sabemos ni qué hacer. Y la mayoría de nosotros caminamos por iglesias donde se nos puso un yugo. Y el yugo es bueno, pero siempre y cuando nosotros sepamos cómo es que debemos llevarlo. Y la iglesia de Galacia está experimentando un problema con la gente que llega a establecer normas, a poner problemas, y Pablo les dice: insensatos, versículo 1. Nadie califica en las obras para recibir al Espíritu Santo. Y quiero que pongamos mucha atención porque vamos a hacer el contraste. Miren, no hay cosa más difícil de exponer que la gracia de Dios. Y es verdad, para nosotros la ley es muy fácil de exponerla. Obedece los mandamientos, cumple, no adulterarás, no fornicarás, no harás esto y no harás lo otro. Pero establecer la gracia del Señor sí que es complicado. Y Pablo dice: insensatos, gálatas, necios. Nadie, miren lo que les pregunta: ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? Para no obedecer a la verdad, a vuestros ojos, ante cuyos ojos Jesucristo fue crucificado y ya presentado claramente. Y lo que viene hablando es, ¿ves lo que dice en el verso 2? Esto solo quiero saber de vosotros, y eso va para todos nosotros. ¿Recibimos el Espíritu del Señor por algo que hicimos o porque Él vino muy amorosamente a nosotros? ¿Ustedes tienen el Espíritu del Señor? Amén. Y para recibir el Espíritu del Señor, ¿qué tuvieron que hacer? Arrepentirse, ¿cierto? El Espíritu del Señor no viene al corazón de un hombre que no se ha arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Confesar el pecado y apartarse. Reconocer nuestra condición delante de Dios. Esta mañana, como a las 5, 4 y media de la mañana, me despertó la voz del Señor. Esa fea maña de nosotros justificarnos delante de Dios. Y yo, bueno, ya estoy bien, voy a ir a llevar el mensaje a la iglesia. Y el Señor me dijo: ¿qué es ese bramido y ese balido de ovejas que escucho? ¿Han oído ese versículo? Ese versículo está narrado en la ley y los profetas, cuando el Señor manda a Saúl a matar al rey Amalek y todo lo que él tenía. Y el rey Amalek escogió unas cositas para él y las guardó. El rey Saúl. Y cuando viene el profeta Samuel, imagínense, nos dijeron: maten las ovejas. Y llega y entra Samuel. Hola Samuel, Dios lo bendiga. Y por allá, y dice Samuel: ¿qué es lo que escucho? No, nada. ¿Pero qué es lo que escucho? No, unas ovejas que trajimos de allá de donde Amalek, y no las matamos porque queremos ofrecer sacrificio al Señor. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nos autojustificamos delante de Dios. Hay veces creo que su pecado es más grande que el mío. Qué fea maña la que tenemos. Mi pecado es más grande que el de ustedes. Para mí. No sé por qué tenemos la costumbre a redarguir otras personas sin la sensibilidad de que nosotros también andamos en otras cosas deficientes. Y Pablo les dice: ¿cómo recibieron ustedes al Espíritu del Señor? Obvio que tuvieron que reconocer su condición, pero el Espíritu vino no porque usted lo pidió, sino porque Él
vino porque Él quiso. Amén. Es importante entender esto. Nadie califica en las obras para recibir el Espíritu Santo. La fe viene por y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Debido a nuestra incapacidad de relacionarnos con lo espiritual, repito, debido a nuestra incapacidad de relacionarnos con lo espiritual, tenemos un problema en eso, tenemos un cortocircuito. Meternos en lo espiritual nos cuesta. Es más fácil andar por lo físico, por el entendimiento. Dios utiliza ejemplos humanos y externos, que es lo que vamos a ver aquí en este capítulo, para conducirnos a esa verdad espiritual. Cuando el hombre, recuerdan, paraíso, tiene comunión con Dios, habla con Dios. Cuando cae en pecado, ¿qué sucede? Se entenebrece, ya no ve el camino. Y la única manera es que Dios se relacione con él, como si hubiera caído en un laberinto oscuro y el Señor le dice: a la izquierda, un poquito más a la derecha, camine por aquí. Y así le sucedió al hombre. Y el hombre ahora va a comenzar a relacionarse con Dios por medio de lo externo, de lo físico. Por eso es que el hombre comienza con sus sacrificios, comienza con la circuncisión, sigue con la ley y así con todo lo que el Señor ha establecido. El Señor dice: haré un pacto con ustedes, no volveré a destruir la tierra con agua. Amén. Pero usted necesita algo físico para acordarse de eso. ¿Qué es? El arco iris. Necesitamos lo físico para acordarnos de lo que el Señor ha dicho. Por eso cada vez que usted vea el arco iris y lo bonito que se ve, tiene que recordarle que Dios hizo un pacto con la humanidad. Y por más de que llueva y traten de inundarse todo y el mar se quiera salir de su cauce, ¿qué dijo el Señor? No volveré a destruir la tierra con agua, mas la destruiré con fuego. ¿Qué es mejor, el agua o el fuego? No, aunque el Señor no va a destruir la tierra con candela, hay que entender el lenguaje de lo que está hablando ahí. Pero Dios siempre usa los actos externos para enseñarnos. Cuando vienen los problemas a tu vida, ¿qué es lo que Dios te está comunicando? ¿Qué problema andamos? ¿Qué? ¿Ya andamos? Sí, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué más? Tengo que arreglar algo en mi corazón. Que tengo que arreglar algo en mi vida. Muy bien. Las circunstancias y los problemas, lo primero que me dicen es que hay una parte deficiente que el Señor quiere ayudarme a cuadrar. Pero lo segundo y más primordial es que el Señor está conmigo. Ningún creyente pasa una adversidad sin que el Señor esté con él. Ese es el problema de nosotros, que lo olvidamos, sencillamente porque el Señor no nos hace un trazo en la cara, en la piel, no nos corta un dedo y le dice: mírate el dedo que te corté. No, sencillamente yo me acuerdo cuando estoy en el mal, cuando estoy en el problema, y Dios utiliza las circunstancias para hablar a nuestro corazón, utiliza medios externos, enfermedad, trabajo, se me fue el ser querido. Por eso es que los demás aprovechan eso. Le devolvemos el ser querido y le devolvemos el trabajo. Pero el único que hace ese movimiento y ese trabajo es el Señor, recuérdelo. El Señor utiliza medios externos para comunicarse con nosotros, porque nos hemos vuelto insensibles a la voz de Él. Y debemos orar al Señor. Por eso les hablaba del bramido y los balidos de las ovejas. Siempre debo entender que fui rescatado por gracia, y tú también. Si tú hoy ocupas un lugar en la mesa del Señor, mira, el Señor, y es así, estamos revolcados en el estiércol y en el vómito. El Señor viene, nos limpia, nos baña, dice Spurgeon, del estercolero al trono. Nos baña, nos limpia, nos asea, nos pone vestido nuevo, nos sienta a la mesa, y yo olvido de dónde vengo. Y estando sentado a la mesa comienzo a pelear con los demás. ¿Quién te dijo eso? El que está sentado a la mesa contigo fue recogido de la misma manera. Fuimos recogidos por gracia. No hay nadie más grande. Solo hay uno grande. Solo hay un Señor. Amén. Es la circunstancia que hay en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Corinto, cuando los hombres comenzaron: el pastor, el apóstol. Usted sabe que usted no debe hacer eso, ¿cierto? Su rodillita la dobla a su Señor. A los hombres los respetamos, no los reverenciamos, los respetamos.
Aún, si viniese un ángel del cielo y se les aparece en la casa, resplandeciente, y habla con ustedes, ¿qué dice la Biblia? Hable con él, no hay problema, pero no se le va a inclinar ni se le vaya a postrar. Nosotros no estamos acostumbrados a eso porque ya nos parece fantasioso, pero es una realidad. Un ángel se le aparece a Juan y Juan se iba a arrodillar, y ¿qué le dice el ángel? Ey, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora al Señor. Así es que no se le haga extraño. Por eso Dios no nos manda ángeles tan espirituales, sino materializados en carne. Gente que viene a ayudarnos. Versículo 6. Lo que les estoy diciendo de la primera parte es que el apóstol Pablo les dice: mire, ustedes se han apartado de lo que les he enseñado por la fe y ahora quieren. Versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es el problema esencial en la iglesia? Que los cristianos, los gentiles creyentes que están llegando a la fe del Señor, vinieron a la sinagoga y les dijeron: oiga, ¿ustedes son salvos? Sí, claro. Entonces tienen que guardar el día de reposo, amén. Y ellos: amén, el día de reposo nos vemos. Y luego cuando fueron llegando a la sinagoga el día de reposo, les dijeron: ¡ay! Pero se nos había olvidado decirles, ustedes tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan, ustedes no están aptos para entrar en el templo, no están aptos para entrar aquí a la sinagoga. Y así poquito a poco comenzaron a enlazar. Ese es el trabajo de los judaizantes. El Señor dice que los fariseos atan cargas pesadas que ni ellos mismos con un dedo quieren mover. Y es importante que entendamos cómo nosotros podemos ser seducidos. Hoy en día tenemos la palabra del Señor que dice que se multiplicarán los judaizantes por todo lado, y usted los escucha: los judíos mesiánicos, los judíos sionistas, los askenazís, toda esa rama de judíos que hay por todo lado. Pero eso el Señor ya lo ha advertido para que nosotros tengamos mucho cuidado. Y esta gente viene y comienza a seducir al pueblo de una manera impresionante para llevarlos a una esclavitud. Óigame bien, cuando yo hablo de la palabra judío, estoy hablando de una religión. Judío es una religión. Como cristiano podemos denominarlo otra religión, como católico. ¿Estamos entendiendo? Y hay que tener mucho cuidado, porque el judío, como trae su cultura y trae historia, hay veces coge al creyente y lo engaña. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que ninguno se gloríe. Eso enseña la escritura. En el versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando la Biblia habla de la palabra creer, está la palabra en hebreo Shema. ¿Han oído la palabra Shema? La palabra Shema es oír y hacer. Oye, Israel, nuestro Dios uno es, y a Él amarás, a Él adorarás y a Él servirás. Eso es Shema. Shema es oír y hacer. Y fue lo que sucedió con Abraham. Abraham escuchó e hizo. El Señor le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hoy en día escucho: no, sal a la tierra que yo te mostraré. Vamos ahí a ese punto. Así como Abraham escuchó y obedeció, de la misma manera todos los que hacen lo mismo, todos los que escuchan la voz de Dios y obedecen, son llamados hijos de Abraham. Escúcheme, Abraham fue puesto, me estoy explicando, voy muy rápido. Abraham fue puesto, llamaron a este hombre, recuerdan que es un anciano, ¿no? Él vive en Ur de los Caldeos. El Señor le dice: Abraham, ven, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él toma a su esposita y se va. Dice que su esposa ya es de edad, ¿no? Y sale, y entonces él se lleva a su sobrino. ¿Recuerdan el sobrino? Aló. Y el Señor dijo: salga solo, pero se llevó al sobrino. Así como somos nosotros todos chéveres, y después el sobrino le va a causar problemas. Pero Abraham escucha la voz de Dios y obedece y se va. Aquí es donde estamos. Y vuelvo otra vez. Abraham es representativo en la escritura como el padre de la fe.
Recuerde que cuando el Señor llama a Abraham, él no es judío. Él es de Ur de los Caldeos. ¿Y qué tiene que hacer? Atravesar un río. ¿Qué río? El río Eber. Y cuando atraviesan el río Eber es que son llamados hebreos. Como los que atraviesan el río para pasar a Estados Unidos y los llaman los mojados. Igual pasó con Abraham, atraviesa el río Eber y de ahí para allá son llamados los hebreos. Recuerden que él es un gentil. Abraham es un gentil. Está en una tierra pagana. Por eso es representante de la fe de los gentiles. Por eso es llamado el padre de Abraham. Y todos los que son llamados por el Señor y escuchan y obedecen son llamados hijos de Abraham. Porque él representa al padre de los gentiles. Vuelvo y lo repito. A la persona que tú obedeces, identifica de quién eres hijo. Si obedeces al diablo, ¿eres hijo de? Si mientes, ¿eres hijo de? Si tienes un temperamento como Jacobo y Juan, ¿son hijos de? Temperamento fuerte. Los hijos del trueno. Y dependiendo a lo que tú crees y a lo que tú haces, eres llamado. Si tú crees en el Señor y caminas con Él por fe, que eso es lo más difícil, caminar por fe. La fe es algo real, pero no sustancial. ¿Me entienden? La fe es algo real, pero no una sustancia, algo que tú tocas. El caminar por fe es... Hay una ilustración de eso, que un hombre se va en una avioneta acá en una selva y se encuentra con un indiecito y le dice: me perdí, caí de la avioneta, necesito llegar a la civilización, ayúdeme. Y el indiecito le dice: camina, y saca su machete y comienza. El indígena, no indiecito. El indígena comienza a romper y él sigue detrás del indígena y le dice: pero yo no veo el camino. Y el indiecito indígena lo voltea a mirar y dice: yo soy el camino. Si cree, yo le trazo el camino para que usted llegue. Y ese es el caminar por fe. Tenemos que mirar al Señor porque Él es el camino. A Él tenemos que seguir. En el monte de la transfiguración se oyó la voz que dijo: a Él oíd. Y tenemos que seguir al Señor. El camino de fe no está basado en la realidad de lo que yo creo, hermanos. Y es que tenemos que romper eso. Yo tengo fe que mañana me va a ir bien, pero porque sé que tengo ciertas personas que me van a ayudar. El camino de la fe es cuando usted no tiene a nadie quien lo ayude, pero que usted cree que el Señor le va a abrir la puerta. Ese es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe. De cuando su esposa o su esposo se fue con otro y no hay probabilidades de que vuelva, y usted entra en el camino de la fe. ¿Escuchan? Como cuando Pedro estuvo en la cárcel. Dice el emperador que va a morir y muchos de los gobernantes dicen que va a morir, y la iglesia hizo oración. ¿Y qué hizo el Señor? Y abrió la puerta. ¿Por qué perdemos la fe? ¿Por qué perdemos la confianza? ¿Por qué? Si es que este es un camino difícil, la gracia es algo difícil de exponer, pero es algo que sí vivimos y que lo participamos delante del Señor. Cuando alguien viene y te dice: ¿quieres que tu familia sea bendecida? Dile: mi familia ya es bendecida. ¿En quién fue bendecida? ¿En el creyente? Abraham, porque le dijeron: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y como usted camina en la fe, su familia es bendecida, porque usted ya ha sido puesto en un lugar aparte para ayudar a su familia a salir de ese camino. Y las promesas de Dios se cobijan. El enemigo viene y susurra: no va a ser así. Que susurre lo que quiera. Si se da cuenta que cuando tú entras, tú te das cuenta, entras a la fe y parece ser que ya tocas lo que quieres, la bendición, y se desbarata todo en un momento. Todo se va al piso y quedas en la incertidumbre. Esa es la fe. No mires circunstancias, mira al Señor. Y siempre que tú entres en un camino de fe, vas a hacer un negocio, todo te está yendo bien, y ya cuando vas a hacer el sello final del negocio, se desbarata.
¿Y ahí mismo qué pasa contigo? Escúchamelo, porque es que esa es la fe. ¿Esto por qué se va a dañar? ¿Por qué se va a desbaratar? Esto se tiene que mejorar. Y a veces no creemos que Dios pueda cambiar el corazón de una persona. Si no lo creemos, ¿cómo crees tú que Dios te va a levantar cuando Él venga a levantar la iglesia? Dios cambia a las personas, Dios transforma a las personas. Eso es lo más difícil que hay, ¿o no? Eso es lo más difícil. El hombre altivo, soberbio, aquel que, mejor dicho, los he visto llorando, humillados ante la poderosa mano del Señor. Quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 26, porque a veces pensamos que el Señor le dijo a Abraham, y Abraham tuvo una fe rara, como si el Señor no le hubiera dado fe. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 26, versículo 4 y 5. Alguien que lo lea, por favor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Amén. Abraham no solo fue que dijo, ay, amén, Señor, Padre de la fe. No, le dieron leyes, preceptos y mandamientos. ¿Y él qué los hizo? Obedeció. Obedeció. Así como cuando nosotros obedecemos. Mi niña preciosa, mi bebé linda, mi ídolo, ¿no? Ay, es que mi muñeca es hermosa, venga para acá, mi bebé linda. Y el Señor dice, ven con tu muñeca, sube al monte y me la sacrificas. Ven, hijo. ¿Mi muñeca? Sí. Abraham, ven con Isaac y entrégamelo. Porque dice que Isaac tiene que ser un ¿qué? Holocausto. Dios no obrará, y lo digo con la autoridad de Él, mientras tú no le entregues eso que tienes ahí al Señor. Hasta que tú no subas al monte con Isaac. Isaac preguntará, ¿y qué vas a hacer, padre? Tenemos que presentar un holocausto. ¿Recuerdan lo que es un holocausto, no? Voy a entregarlo a su merced como una ofrenda para toda la vida. Cuando usted lee la historia, Abraham sale con Isaac y la abuelita llamada Sara no vuelve a ver a Isaac. No lo vuelve a ver. Porque Abraham lo va a consagrar para el Señor. ¿Cuándo vuelve a aparecer Isaac? Cuando muere la abuelita, o sea, la mamá de Isaac. Y es importante entender cuando nosotros entregamos algo al Señor. ¿Se dan cuenta cuando nosotros entregamos algo? Comenzamos a mirar y me devuelvo. Y como que me devuelvo. No, entréguelo y váyase. Y hay cosas que tenemos que entregar al Señor, ¿para qué? Para tu graduación en la fe. Tu graduación. Lo hemos dicho, ¿qué es lo que más amas? Juan Calvino decía, lo que tú más amas fuera del Señor son los ídolos de tu corazón. Tú tienes que amar, dice la Biblia, al Señor sobre todas las cosas, aunque suene a mandamiento católico. Debes amar al Señor con tu mente y con tu corazón. Hay hombres que pierden hijos, hay mujeres que pierden esposos, hay mujeres y todos nosotros en diferentes circunstancias. El Señor dice, no ames más eso de lo que me tienes que amar a mí. Porque cuando tú le entregas algo al Señor, el Señor se hace cargo. ¿Y quién podrá hacerle frente a Él? Pero nosotros creemos que nuestra fuerza y nuestra astucia es más fuerte que el Señor. Y por eso es nuestra lucha y nos desgastamos. Eso no es. Así nos ha sucedido. Tenemos que, claro, siga amando a sus hijos, ámelos, pero no por encima del Señor. Amén. Lo que el Señor le ha entregado, muy bien, pero no por encima del Señor. ¿Estamos entendiendo? Y cuando el Señor te diga, entrégame esto, entrégalo. Dicen que el mico tití lo cogen, el mico tití, porque entierran un frasco y meten maní. Y el mico tití mete, y claro, cierra el puño, y como el tarro está prensado en el piso, él no quiere soltar el maní. Por eso decimos, he ahí el maní. De lo que tú te agarras y no te quieres soltar. Y ese es el problema. El Señor quiere que nos soltemos de las cosas.
La gente que tiene dinero, ¿la ha visto cómo lucha cuando va a salir del planeta? No que va para la luna, sino cuando va a morir. ¿Quién va a administrar? Nadie administra como yo. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con eso? Entrégale todo al Señor. Recuerde que Abraham oyó la voz de Dios y obedeció. Ve y miras a Abraham, dale un vistazo. Desde Génesis capítulo 12 comenzarás a verlo y cómo él camina con el Señor. Vamos a seguir acá. ¿Está bien el reloj? Tengo mucho tiempo todavía. Verso 8 dice, la Escritura previendo, ya leíste un texto en Génesis que habla de que Abraham obedeció una ley, un precepto y un mandamiento del Señor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificarnos a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hasta ahí vamos a... No a parar la charla, sino la lectura. Voy a resumírselo. El apóstol Pablo, para poder dar una argumentación a la iglesia de Galacia, les dice, miren, hay unos puntos que quiero que analicen. Ustedes han sido llamados por el Señor a ser salvos, pero ustedes ahora quieren añadirle a la salvación obras. Entonces les voy a colocar dos ejemplos. Uno, Abraham. Abraham fue llamado y él obedeció. Y Dios le dio unos preceptos y él caminó en esos preceptos. Uno de los preceptos que el Señor le dio fue la circuncisión. La circuncisión decía que eran separados para el Señor. Hasta ahí estamos en este ejemplo. Y él nos viene hablando, ahorita nos va a hablar de Moisés. Porque es que es el problema de nosotros cuando hay veces entro a iglesias y me dicen, hermano, es que si usted no se bautiza, usted no puede ser salvo. ¿Qué les parece esa idea? Y por eso tenemos las iglesias llamadas bautistas. Señor. El bautismo es un resultado de la salvación. ¿Nos explica un poquito mejor? Pues cuando yo conozco al Señor, quiero obedecerlo y pues Él me manda a bautizarme, entonces ya lo hago por iniciativa. Amén. O sea que el bautismo no lo salva, pero demuestra que es salvo. Y hay gente que pone como requisito para la salvación: si usted no es bautizado, usted no será salvo. Y eso es un error al estar estableciendo las cosas así. Y muchas más. Parte de los legalismos que hay en las iglesias. Los legalismos en las iglesias están en la alabanza, en el vestir de las hermanas. ¿Ha visto hermanitas con velos en la cabeza? ¿Sí las ha visto? Esos son parte de los ritualismos de los hombres. Los hombres tienen que venir encorbatados para predicar, o en saco brillante para dirigir. Amén. Obvio que tratamos de no venir como tan, ¿no? Sino de venir bien vestiditos. Bueno, con lo único que tenemos, pero lavadito y planchadito. Y el apóstol está diciendo, mire, porque es que en la iglesia de Galacia entraron unos hombres y quieren hacer que todo mundo se circuncide. Es como cuando su merced se aprende una doctrina y quiere que todo mundo la mastique. ¿Has oído de la elección? Somos elegidos y predestinados. Y queremos que todo mundo mastique la elección, que todo mundo mastique la predestinación. Cuando escuchamos que éramos salvos por gracia sin hacer nada, hicimos hasta para vender. Y decían, venga para acá si no es. No utilices esto para otras cosas. Y es lo que Pablo les viene hablando acá. Vamos a seguir. Verso 10. Todos los hombres que no han recibido la salvación mediante la fe en Cristo Jesús serán condenados. A veces es una lucha impresionante y tú tienes que orar al Señor, porque mi abuelita creció con la Virgen María, o como la quieran llamar, porque hay un virginerío, la cosa más tremenda, ¿no? Guadalupe, por aquí, por allá. Sí, ella creció con eso y toda la vida confió en ella.
Y resulta que su merced llega al evangelio y le va a dar el mensaje del evangelio. Tú sabes lo difícil que es que esa persona, después de 60 años de confiar en eso, se suelte. Difícil. Pero ahí tienes que entrar con la sabiduría del Señor para tocar el corazón. Eso no es como sucedió en la época de Martín Lutero. No más a la idolatría y se volcaron a las plazas a tumbar las imágenes. Que Martín Lutero tuvo que decirles: no tumben las imágenes, quítenle las imágenes del corazón a los hombres. Y ese es el punto que nosotros debemos hacer. Ser muy sabios. Ser muy sabios. Mi papá es devoto de las almas. Yo no sé qué querrá decir devoto, pero es de las almas. Y él tiene su cuadro de almas. Y le hablo del Señor y para él es un tema de actualidad como el presidente. No, es que hay que tener confianza en el Señor para ser salvos. A ese Señor no lo sueltan de sus almas. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Y estamos en esa batalla, mirando, orando al Señor. Pero hay hombres que están tan enceguecidos en eso que solo dependemos de la gracia del Señor para ver si pueden ser salvos. Pero en cuanto a nosotros, hemos hecho nuestra elección y nuestra decisión. ¿Qué tienes que hacer para llegar a la salvación? Reconocer tu pecado, que es lo más difícil para nosotros. ¿Ha visto una persona reconocer su mal? Sí, yo fallé, yo herí, yo maltraté. Muy raro. Pregúntele a la gente de afuera quién ha cometido algo malo. ¿Nadie? ¿Nadie? Todos están bien. Es solo la persona que reconoce su pecado que alcanza la misericordia. Que alcanza la misericordia del Señor para la salvación. El apóstol cita aquí a Habacuc que dice: el justo por la fe vivirá. Tengo muchas notas acá, pero se lo voy a resumir para que le quede más suavecito de digerir. El Señor aparece a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, obedéceme y te voy a hacer padre de todas las naciones. Y Abraham obedece. Un día, sentado él en el encinar de Manré, aparecen 3 hombres y entonces viene la promesa: Abraham, vas a tener un hijo. Y por allá está la abuelita o la esposita, que siempre se ríe de todo porque no cree. Y dijo el ángel: ¿de qué se ríe tu esposa? Por cuanto se ríe de la palabra del Señor, el hijo que tendrá se llamará risa, porque le dio mucha risa. Por eso todos los días de su vida, cuando lo llame, dirá risa, para que se acuerde de que con la palabra del Señor no jugamos. Y eso fue lo que pasó con Isaac. Y luego, al pasar un tiempo, vinieron ciertas circunstancias. La hermana, yo digo la abuelita, pero porque ya había pasado la época de tener hijos, ¿no? Ya pasó la menopausia, ya pasó todo. Abraham ya pasó la andropausia también. Andan allá el par de viejitos, caminando tranquilos, pero están esperando. Ojo, Abraham tiene 100 años, pero todavía funciona. Y entonces le dice: mire, con la criada Agar, egipcia. Las egipcias no son feas. Claro, hágale. Y Abraham todo rogado: ay no. Digo: amén, 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 hermano. Y fue y se acostó con la concubina, y ahí tiene su primer problema, Ismael. Luego nace, después de que crece Ismael, sigue la lucha, porque Sara no puede tener hijo. Y entonces viene la palabra del Señor y le dice: en un año tendrás tu hijo Isaac. Y ese hijo es una promesa. Y es lo que tenemos que mirar en la Biblia, lo que son las promesas, porque las promesas tienen una trascendencia espiritual impresionante. Ese hijo será el que va a liberar a toda la humanidad. Pero estaba hablando no de Isaac, sino de a quien representaba Isaac, que es el Señor Jesús. ¿Me estoy comunicando? Isaac representa al Señor Jesús, el cual vendrá a ser el Salvador de todos los hombres, en la parte de la promesa. Y luego nace Isaac. ¿Lo recuerdan? Cuenta la historia de que un día estaba Isaac ahí sentado en la tienda y su hermano Ismael cogió unas flechas, las metió en un arco y amenazó a su hermano Isaac. Que por eso es que Sara se asusta y se preocupa mucho y dice: no,
ese es hijo de la esclava, porque eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ese es hijo de la esclava, échalos, yo no tengo nada que ver con ellos. Y ahí es donde vienen las promesas de Dios, que es lo que en nuestro próximo capítulo vamos a ver. Entonces nace Isaac por la promesa. Luego sigue el apóstol Pablo aquí diciendo, voy a adelantarme. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto una vez que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Obvio, estamos en la época donde la palabra vale. Hoy en día ni con notaría vale un pacto, ¿no? Sí, qué lío. Pero antes la palabra era el sello de garantía. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, ¿cuál es el Señor? Esto digo pues, el pacto previamente ratificado por Dios para con el Señor, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Pablo dice, después de que vino Abraham, pasaron 430 años y apareció un hombre llamado Moisés. Moisés fue llamado y fue llevado al Sinaí, donde le dieron leyes, ¿cierto? Y cuando estaban allá parados, para que me lo crea, Biblia, Éxodo capítulo 19, verso 8. Porque si no hay sello bíblico, no hay nada. Moisés está listo para subir al monte y oyen que el monte hay truenos y hay estruendos y humea, y ¿qué pasa? Alguien que lo lea. Éxodo capítulo 19, verso 8. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Todo lo que diga Jehová. Todo lo que el Señor diga, lo haremos. Qué compromiso tan bárbaro. Se comprometieron a obedecer y nunca cumplieron. Dios les dio cerca de 1500 años para que pudiera un solo hombre cumplir con la ley. ¿Y pudieron? ¿Pudieron? Contéstenme, hermanos. Dios les dio la ley y les dijeron obedezcan. Santiago, al escribir, Jacobo, dice que si tú cumples los mandamientos, cumples 9 y fallas en uno, ¿te haces culpable? De todos. Puedes cumplir 8 mandamientos y fallar en uno, ¿te haces culpable? De todos. Dios envió la ley. ¿La ley es buena o mala? Buena. ¿Por qué es buena? Porque si la cumplimos, sí. Porque cuando no cumplimos la ley vienen los problemas, vienen los dolores. Bueno, escúchenme. Si me gusta lo que están diciendo, escúchenme. Durante 1500 años los hombres no pudieron cumplir la ley. Ahora pregunto, ¿por qué la ley es buena? La respuesta es porque es la que nos muestra que no podemos cumplirla. correcto. Muestra nuestra condición. Correcto. Nadie puede cumplir la ley. Somos unos mentirosos. Correcto. Levantamos falso testimonio. Codiciamos la mujer del prójimo, sus bienes. La ley que era para nuestro bien se convirtió en una maldición para nosotros. Por eso no le podemos añadir nada a la ley a causa de nuestro pecado. ¿Me estoy comunicando? Dios dio algo bueno. Muchachos, ame a su vecino, no le vaya a hacer daño, no lo vaya a robar, no vaya a inventar un falso testimonio. No solo el día de la madre le da regalo a su mami. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Acuérdense del día de reposo para que descansen y tengan comunión conmigo. Quebrantar del día de reposo es quebrantar la ley del Señor. Y por sobre todo, muchachos, los 4 primeros. Acuérdate que yo soy tu Dios, que te saqué de la esclavitud, que te he liberado, que te he ayudado. Por lo tanto, me entregarás tu mente, tus emociones, tu corazón, toda tu vida, para que yo sea tu Señor. Y ese, el primer mandamiento, es el primero que quebrantamos, porque no lo amamos como debemos amarlo. Y ahí ya estamos en un problema.
O su merced se levanta en la mañana, "Ay, Señor, qué pena, no te saludé, buenos días, amor de mi vida, papito Dios, un beso para ti", al medio de, "Ay, Señor, qué vergüenza". ¿Usted anda así? ¿No? Usted whatsappea a la persona que más le interesa, ¿cierto? Y le escudriña el Facebook a donde está su corazón. Pero que una persona esté verdaderamente enamorada del Señor, solo conozco uno. Y usted también. ¿Quién es? No enamorado, ama. Hemos dicho que la palabra enamorar no... Porque el que se enamora... Amar es una cosa, enamorar. Enamorar es caer en un estado de estupidez. Amar es otra cosa. ¿Entendido? Amar es una cosa, enamorar es otra cosa. Y el Señor envió la ley y 1500 años les dijo a los hombres, obedézcanla, y todos dijimos, no podemos, Señor, no podemos. Pero entonces hoy en día que recibimos al Señor, ¿cómo obedecemos la ley? El Espíritu Santo viene enseñándonos, hijo, si tú hurtas, viene la justicia, te metes en problemas, eso no está bien, no tienes paz, no tienes tranquilidad. Si tú levantas falso testimonio, al escuchar la palabra te vas a dar cuenta que eso está mal. Y yo no quiero eso. Y a medida que vamos caminando en la comunión del Señor, nos vamos dando cuenta que vamos obedeciendo al Señor. Si tú miras al Señor, mire, ¿por qué pecamos? ¿Porque quito los ojos de ahí? No. Si usted anda mirando al Señor todos los días, usted está confiado en Él y mirando su santa palabra y lo que Él dice, usted no tiene pierde. Pero como nosotros vamos mirando al Señor, ay, ya, me detuve. Y tú lo sabes, a diario. Tú puedes, mujer, tú puedes estar lavando un pocillo y pum, un pensamiento. Y ese pensamiento te mandó allá y te mandó allá, y cuando te das cuenta estás más enredado que quién sabe quién. Y así nos pasa a todos. Por eso la mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Eso dice la Biblia, ¿no? Castigando toda altivez, toda soberbia. ¿De dónde vienen los celos suyos? Mira, hay mujeres que se llenan de celos sin ver nada, y hombres igual. Están acá y pum, 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 pum. Y arman su telaraña en un momentico y ya están de un genio que no se los aguanta nadie. ¿De dónde? Si hay una desgracia, los primeros que van a matar son a sus hijos y a su familia. ¿De dónde? ¿De dónde? Si va a temblar la tierra, no se le va a caer un ladrillo en la cabeza a mi tía y la primera que mata es a ella. ¿De dónde? Si esa es la mente de nosotros tan enferma. Somos enfermos mentales. Por eso debemos llevarle eso al Señor. Si la vecina murió de cáncer, yo también. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? En la Biblia solo uno se llama Job, ¿cierto? Y algunos traen el complejo de Job. Creen que les van a incendiar la casa, que les va a dar elefantiasis, que se van a podrir, que se van a rascar con un tiesto. No, hermanos, eso fue un ejemplo para nosotros. Y es importante que dejemos esos pensamientos. Hay unas promesas en la Biblia que dice que no tendrás temor de malas noticias. Bueno, entiendo la gente que quiere acostarse a dormir y desconecta el teléfono para que no le interrumpan su sueñito, como cuenta Chuck Swindoll en uno de sus libros. Que un día una hermana lo llama a la 1 de la mañana y le dice, pastor, y él le dijo, ¿qué pasó, hermana? Que no puedo dormir. Y él le dijo, no, ya somos dos. ¿Por qué? Pero hay gente que desconecta el teléfono solo de miedo de que lo llamen, que hay malas noticias. Qué cosa tan fea. Y más cuando nuestros hijos son desordenados, desobedientes. Amor, llegas a las 10 y la 1 de la mañana y nada que llega. Y comienza la cabeza a trabajar. Debemos siempre confiar en el Señor. Siempre confiar en el Señor. Amén. Eso es camino de fe. El Señor envió la ley, ningún hombre la obedeció. Hoy en día llegamos ante el Señor sin poder obedecer la ley. Y Él nos dice, ¿crees? Y voy a cerrar aquí con esto. En la próxima clase sigo. ¿Crees que el Señor Jesús vino y obedeció la ley? ¿Sí? Para que tú creas eso, tiene que estar usted completamente seguro de que Él no cometió nada malo.
Y cuando nos salen con los cuentos del Código Da Vinci y que Jesús tenía amante, que era María Magdalena, y cuando salen con un poconón de bobadas, ¿usted qué tiene que decir? Mi Señor es limpio, mi Señor es puro, Él es santo. En el Señor Jesús nunca habitó un mal pensamiento. ¿Se enojó? Sí, pero no pecó. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. La ira es parte de la naturaleza del ser humano. Usted tiene celos. Esos celos se los dio el Señor, pero están manchados, son celos compulsivos. ¿O no? Todo lo quieres para ti. Y es importante que nosotros miremos esas partes. 1. Llegaron los judaizantes y dijeron a circuncidarnos, muchachos. Y entonces los hermanos dijeron, sí, hay que circuncidarnos. Sí, claro, camine para que participe. Recuerde que en el capítulo anterior hubo una hipocresía con Pedro. ¿Lo recuerdan? Y ahora se entraron los judaizantes a la iglesia y les dijeron a circuncidarse. Y Pablo les dice, mire, si ustedes, porque es que ese es el mal. Día de reposo, ¿vamos a guardarlo? Amén. Ah, ya los tenemos de un ala. Y después del día de reposo, circuncisión. Y después de la circuncisión, a ofrecer sacrificios. Y por eso todo lo estamos volviendo un ritualismo, que eso no es del Señor. Le mandó a los hombres obedecer la ley. ¿La obedecieron? No pudieron. Si nos mostraran una hoja, un acta de un judío que haya cumplido la ley antes del Señor Jesús, no hay ni uno. Viene el Señor Jesús y obedece la ley. ¿Cómo se obedece la ley? Él no lo dijo. En amor. Pero como yo me amo a mí mismo, todavía. ¿Cierto que sí? Yo me amo a mí mismo. Y no amo a Dios como debía amarlo, no puedo obedecer la ley. Porque si se me presenta la oportunidad de esto o aquello, tengo que satisfacerme. Y esos son apetitos egoístas en nuestro corazón. Y ahí es donde está el mal. Por eso es que no podemos obedecer la ley. Y el Señor Jesús vino y se despojó de todo. Y vino a hacer bien, a sanar a los enfermos, a ayudar a todo el mundo. Y por eso en Él se cumple la perfecta ley de Dios. Por eso un día de reposo Él va caminando y los discípulos cogen espigas y comen. Y los fariseos, ¿por qué hacen eso? ¿Ha oído usted fariseos diciendo eso? Venga, hermano, ¿por qué el día de sus cumpleaños se tomó vino? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué ustedes en la comida hacen eso? Aún hay gente que los juzga a ustedes hasta por la Navidad. Yo soy uno. Sí, yo los voy a juzgar. Si usted me pone en la Navidad Papá Noel, los voy a juzgar. Porque la Navidad tiene que hablarte de quién es. Del Señor. ¿Cuál Papá Noel? ¿Y el arbolito? Ay, hermano, no me lo toque. ¿De dónde sacó el arbolito usted? ¿De dónde? Celebre la Navidad como debe celebrarla. Yo soy uno de los que juzgo cuando usted no hace las cosas bien. ¿Es verdad? Que lo que usted conmemora sea sano, sea limpio. Yo como que ya hace grupito no vuelvo porque me tocaron el Santísimo Árbol. Tradición de familia, tantos años. Es verdad que nosotros debemos entender lo que la Biblia dice. Nosotros hay veces juzgamos a los demás de una manera tan terrible, no ayudamos a nadie. Y la Biblia nos manda a ayudarnos, a amarnos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayúdalo, fortalécelo. Eso fue lo que vino el Señor a hacer. La ley nadie la puede cumplir. ¿Sabe quién la cumple? El mismo Espíritu que ayudó al Señor Jesús a cumplirla. Porque el mismo Espíritu que dio la ley es el mismo Espíritu que entró en el Señor Jesús y lo ayudó a cumplirla. Y es el mismo Espíritu que nos ayuda a nosotros a cumplir la ley del Señor. Y es importante que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Quiero pedirles un favor, siempre que vengan a culto, tengan la primicia de su Señor, apaguen sus celulares. ¿Me oyeron? Eso es una falta de respeto. Ustedes saben que yo soy terriblemente celoso de las cosas de Dios. No me gustan estas cosas. Si tienen que ocuparse en otras cosas, háganlo. Pero lo que es para su Señor es de todo corazón. ¿Me lo oyeron? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por todo. Sí, yo sé que a veces se nos olvida.
La única manera, vuelvo y digo, dejo acá porque tengo que hablar de Moisés, tengo que hablar de la ley. Hoy les hablé sobre Abraham y un pedacito de la ley, pero tengo que decirles a ustedes esta verdad de la ley para que usted pueda descansar en la gracia, para que la salvación no dependa de lo que usted hace, porque creemos que la salvación depende de lo que yo hago y de lo que yo digo, y eso no es así. La salvación depende de lo que el Señor hizo. ¿Estamos? Tu salvación depende de lo que tu Señor hizo por ti y lo que hizo por mí. Él fue correcto, limpio, santo, puro, murió crucificado, colgado en un madero, abofeteado, llorando, siendo un hombre limpio. Lo acusaron de algo que él no hizo. Si a nosotros nos acusan, somos culpables de lo que hemos hecho, pero él no hizo nada indebido. Por eso él vine a hacer la ofrenda perfecta que tengo que presentar a Dios. Pero yo tengo que verlo con claridad en mi mente para no tratar de añadirle algo al Señor. Porque yo trato de añadirle a mi fe algo. Y ahí es donde nos tenemos que desprender para poder verdaderamente. Les decía de esta mañana, pienso que porque actúo bien, ya estoy bien. Y se me olvidó que fui recibido por gracia. Y así nuestros hijos que actúan mal son recibidos por gracia. Y de la misma manera que Dios ha tenido misericordia de mi vida ayudándome, así también a nuestros hijos. No juzguemos a nadie. Ayudémonos mutuamente a levantarnos. ¿Caíste en el pecado? Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Levántate en el nombre del Señor. Camina con el Señor. Que es que mi hijo solo balbucea y dice, no importa. Puede tener 10, 20, 30, 40 años. La gracia es del Señor. De Él depende la salvación. En cuanto sea posible de nosotros, oremos para que sean fortalecidos. Si tienes a alguien que juzgar, párate frente al espejo y júzgate. No juzgues a nadie más. Sencillamente, cuando te acerques a alguien, ayúdalo. Ayúdalo y ayúdalo. Porque esa es la parte que nos compete a nosotros. Cierren sus ojos, mis hermanos.